Queridos hermanos, que Dios les bendiga. En esta ocasión quiero presentar acerca de la profecía de Apocalipsis capítulo 13, la imagen de la bestia. Y también acerca de Apocalipsis capítulo 14, porque se trata de adoración. Todo el libro de Apocalipsis es acerca de la adoración. Ya sea se adora a Dios el Creador, obedeciendo sus mandamientos, o se adora a la imagen de la bestia y a la bestia siguiendo las tradiciones del mundo, doctrinas de hombres. Queridos hermanos, se está organizando una cumbre mundial para proteger el medio ambiente, pero esta cumbre mundial es una cumbre muy importante para la unificación de las religiones del mundo y los gobiernos del mundo en adoración, porque ya se trata de una transición de lo que es ecológico y protección del medio ambiente por medio de gobiernos y entidades científicas a una transición a adoración global. Unidos gobiernos mundiales con las religiones del mundo. Ya se trata de adoración y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Cómo esta transición de lo científico y gubernamental hacia lo religioso por adoración juntos para proteger el planeta. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos por el cumplimiento de las profecías y gracias por el amor de nuestro Señor Jesús y por la fe de nuestro Señor Jesús. Pedimos que nos ayude a entender su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, la imagen de la bestia está en pleno apogeo. La formación de la imagen de la bestia, donde se une lo político con lo religioso para mandar leyes religiosas, para controlar la conciencia de cada individuo en el planeta. Esto está en pleno apogeo. Nos dice acá, Kazajistán concluyó el 7º Congreso de Líderes Religiosos Mundiales y Tradicionales. Ha concluido. Pero queridos hermanos, ¿qué es lo que se logró? ¿Qué lograron en esta convocatoria de los líderes religiosos mundiales? Eso vamos a estudiar. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 128, nos dice, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema. Y queridos hermanos, la formación de la imagen de la bestia, donde se unen los poderes políticos con los poderes religiosos, está avanzando en la oscuridad también. Es algo en secreto, que toda la gente no lo sabe, pero se está avanzando en la adoración mundial. Y esto va a ser por imposición gubernamental, por imposición de leyes civiles mundiales. De modo que se mandará adoración en día domingo para protección del medio ambiente. Eso es lo que se llama la imagen de la bestia, donde se une el poder religioso con el poder civil. La religión y el gobierno mandarán de que todo ciudadano del mundo adore en día domingo, y esto será la ley dominical mundial. Nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, acerca de estas dos bestias en Apocalipsis 13. La bestia segunda, que es la nación representada, los Estados Unidos, en Apocalipsis 13, versículo 14 nos dice, y engaña a los moradores de la tierra. Esta es la segunda bestia, es la nación de los Estados Unidos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Se trata de adoración. Todas estas cumbres internacionales en los últimos tiempos se trata de adoración, juntos, todos juntos. Y esto está siendo implementado, está siendo llevado hacia una implementación mundial por la nación de los Estados Unidos. Nos dice acá en el libro El conflicto de los siglos, página 496. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Y esto es lo que se llama la imagen de la bestia, donde el poder religioso con el poder civil controlan, dominan la conciencia de cada individuo, donde ellos mandan que se cumplan leyes religiosas juntos, los gobiernos con las religiones. Y esto es lo que está sucediendo en los Estados Unidos y a nivel mundial también, por medio de las Naciones Unidas. Nos dice acá, los grandes rabinos de Israel se unieron al Papa en Kazajistán para rezar por la paz. Vamos a ver cuál fue el plan y cuáles fueron los logros, cuáles fueron los acuerdos que se realizaron en esta gran convocatoria de los líderes de las religiones. Nos dice, el gran rabino Askenazi de Israel, David Lau, y el sefaradi Yitzhak Yosef participaron en un evento religioso con Francisco, el Papa, en Nur Sultán. Este fue un evento religioso, o sea, fue un evento de adoración, juntos. Nos dice acá, el Papa Francisco, junto con otros líderes religiosos, rezaron hoy en silencio por la paz. Cada uno le rezó a su Dios. Y luego nos dice, cada uno con su credo, o sea, cada uno con sus creencias y a su Dios, diferente Dios. En la apertura del Congreso sobre Religiones al que asistió el Papa y que era el principal motivo de su visita a Kazajistán, a donde llegó este martes. ¿Y qué sucedió? Que cuando estos líderes religiosos de las religiones más importantes del mundo estaban reunidos todos allá en Kazajistán, el líder, el secretario general de las Naciones Unidas les envió un mensaje por medio de video. ¿Y qué mensaje era este? Que el jefe de todas las naciones del mundo, de todos los gobiernos del planeta, le envía a los líderes de las religiones del mundo. Mire cuál fue el mensaje. Nos dice, el secretario general de las Naciones Unidas insta a las religiones a promover la no violencia y a denunciar la intolerancia. ¿Cuál es el mensaje? Este es el mensaje. Dice el secretario general de las Naciones Unidas, de los gobiernos del mundo. Dice así, podemos enfrentar la prueba de nuestro tiempo y construir un mundo mejor para todos, uniéndonos como una sola familia humana. Este es el mensaje del jefe de todos los gobiernos del mundo, que las religiones y los gobiernos deben ser unidos, deben unificarse como una sola familia humana. Y luego dice, compartiendo cargas, resolviendo problemas y aprovechando oportunidades. ¿Y de qué manera se han de unificar las religiones y los gobiernos? De una manera que adoren juntos. Ese es el plan y ese fue el acuerdo,
que se logró en esta reunión importante que ha sucedido en Kazajistán. Se ha acordado de que los gobiernos y las religiones deben empezar ya a adorar juntos. Y vamos a ver esto, porque esto es cumplimiento de las profecías de Apocalipsis, donde está la adoración por medio de las naciones de este mundo, adoración de acuerdo a las tradiciones humanas, y está la adoración al Dios creador de acuerdo a la santa ley de Dios. Este mensaje dice: el Papa insta a los líderes mundiales a trabajar por la paz, no por las armas. Y luego dice, este es el Papa hablándole a todas las religiones, a todos los líderes religiosos. Les suplicamos en nombre de Dios. Y aquí podemos hacer una pausa. ¿En nombre de cuál Dios? Porque la palabra de Dios es bien clara. Dice que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero, el creador, el que dictó la ley de Dios en el monte de Sinaí. Dice el Papa: le suplicamos en nombre de Dios y por el bien de la humanidad. Trabajen por la paz, no por las armas. Dijo el Papa el 15 de septiembre, el último día del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en Nur Sultán, y el último día de su visita de 3 días a Kazajistán. La palabra de Dios es bien clara. Hay un solo Dios verdadero. Salmos 33:12 nos dice cuál es su nombre. Nos dice: bienaventurada la nación. Y estamos hablando de todas las naciones de este mundo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bien claro. Y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Querido hermano, querida hermana, es muy importante de que nosotros adoremos al Dios Jehová, al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Querido hermano, querida hermana, es importante que nosotros tengamos la fe de nuestro Señor Jesús. Dice aquí: prosigamos adelante, dice el Papa a los líderes religiosos mundiales, prosigamos adelante en este sendero, o sea, en un mismo camino, todos encaminados en un mismo sendero, caminando juntos en la tierra como hijos del cielo, o sea, caminando juntos, una sola religión, adorando juntos, tejedores de esperanza y artesanos de armonía, heraldos de paz y unidad. Heraldos de paz y unidad. Pero ¿qué nos dice la profecía? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Esto es un movimiento contrario a la voluntad de Dios. Nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Sí, viene como ladrón en la noche para los que no están apercibidos, los que no están preparándose, los que no están velando y orando por el cumplimiento de las profecías. La ley dominical viene así como ladrón en la noche. El movimiento de la imagen de la bestia, que se unifican los gobiernos con las religiones, viene como ladrón en la noche. El movimiento por la ley dominical está avanzando en la oscuridad, en secreto. Esto es como ladrón en la noche, queridos hermanos. Y luego nos dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Querido hermano, querida hermana, debemos recibir el carácter de Dios en nuestras vidas. Debemos recibir la fe de nuestro Señor Jesús, de manera que nosotros seamos vencedores. En el libro El conflicto de los siglos, página 638, nos dice: establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Y esto es lo que estás avanzando en secreto.
está avanzando en la oscuridad, de modo que los gobiernos y las religiones se unifican para mandar adoración, para mandar leyes religiosas, no solamente en la nación de los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y luego nos dice en el libro Eventos de los Últimos Días, página 231. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Cuál es esa gran prueba para el pueblo de Dios? La gran crisis de la ley dominical. Esa es la gran prueba. Y debe de formarse la imagen de la bestia primero, o sea, la unidad de gobierno y religión, la unidad del poder religioso con el poder civil, político. Y eso es lo que está ahorita en apogeo. Ahora mismo está desarrollándose la imagen de la bestia. Ya lleva muchos años, pero ahora está cobrando vida. La imagen de la bestia está cobrando vida. La imagen de la bestia, la unidad de lo político con lo religioso para mandar leyes religiosas, ahora está cobrando vida. Y esta imagen de la bestia mandará que adoren, que sigan en pos de la bestia cuya herida mortal ha sido sanada, que guarden el día domingo y que respeten al papado. Ese es el plan. Eventos de los Últimos Días nos dice, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Querido hermano, la puerta de la gracia está a punto de cerrarse y muchos seguirán su camino como que si nada ha acontecido, como que si todo sigue normal, y muchos se unirán a las religiones a adorar y a orar por las grandes catástrofes que están a punto de suceder. Se van a unir todas las gentes del mundo en oración por el cambio climático y las grandes consecuencias que están a punto de suceder por causa de la desobediencia de la ley de Dios. Y las gentes van a estar pidiéndole a sus diferentes dioses que cese todas estas grandes calamidades que están sucediendo en el mundo entero. Y la puerta de gracia ya habrá sido cerrada. ¿Por qué? Porque se ha despreciado la palabra de Dios, se ha pisoteado la ley de Dios, y todas las religiones y los gobiernos van a imponer que se guarde el día domingo, que se rece, que se ore en los diferentes credos en día de domingo. Y querido hermano, la imagen de la bestia está siendo formada. Ya está en su apogeo. Y querido hermano, el tiempo de la gracia está cerrándose. Aquí tenemos este anuncio. Dice a un mundo unido entre los pueblos, insta la Santa Sede. El 24 y 25 de septiembre se unieron todas las naciones del mundo. Esta es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha sucedido hace unos pocos días atrás y ha sido una de las conferencias, una de las cumbres más atendida, más acudida por los líderes políticos, y en el cual el secretario del Vaticano, de la Santa Sede, el secretario que representa a este Estado que es político y que también es religioso, por eso se le llama la bestia, porque es la unidad de la religión con el Estado, y el secretario viene y da un anuncio, el comunicado que viene del Papa. Dice, el secretario de Estado de la Santa Sede, Piero Parolin, instó a los líderes mundiales a la Asamblea General de la ONU el sábado para trabajar juntos por la paz.
Y dice, nacido del encuentro y diálogo, no armas ni miedo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Los gobiernos del mundo, junto con las religiones del mundo, unidos ya en diálogo, juntos, ya no solamente separados uno a un lado y otro a otro. Nos dice el gobierno de Salta, y esto es en Argentina, el gobierno de Salta participó en el cuarto Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso. Entonces, cuando el secretario de la Santa Sede, el secretario del Vaticano, trae un mensaje a los gobiernos del mundo de que deben de unirse para trabajar juntos por la paz, no es solamente a los líderes políticos, sino también a los líderes religiosos, que el poder del Estado debe utilizarse, emplearse para traer convocatorias religiosas, de modo que haya diálogo entre gobierno y religión, entre el Estado y la Iglesia. Nos dice acá este anuncio, esto en Argentina. Y esto ha sucedido el 16 de septiembre, justo cuando se llevaba a cabo esta gran reunión de las religiones en Kazajistán. La directora de culto, y esta es directora del gobierno, la directora de culto, y esto es ministerio gubernamental, la directora de culto, Daniela Chávez, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, participó en el cuarto Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso que se realizó en la provincia de Santa Fe, en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Así que aquí vemos ya la imagen de la bestia formada, la imagen de la bestia formada en estos gobiernos locales argentinos, donde la directora de culto del gobierno participa junto en un diálogo interreligioso. Y aquí está el Ministerio de Gobierno también de San Juan, esto es en Argentina, participó en ese mismo Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso. Y nos dice, el gobierno de San Juan, a través de la cartera de gobierno, estuvo presente en el encuentro desarrollado el 13 y 14 de septiembre en la Universidad Nacional de Rosario. Así que lo que los religiosos junto con el Papa en Kazajistán estaban haciendo allá en Kazajistán, de traer un logro de unificar la religión con el Estado, ya tuvo su resultado en Argentina. El mismo día, los mismos 3 días que se reunieron las religiones del mundo, ya tenía un resultado que este proyecto estaba ya adelantado y encaminado en los estados de Argentina. Nos dice el libro El conflicto de los siglos, página 496. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu Santo y el poder de Dios, perdió el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar, entre paréntesis, la herejía. Dominar las conciencias por medio del poder religioso y civil. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que se le llama la bestia. ¿Y qué hace la nación de los Estados Unidos, que es la segunda bestia? Fomenta la formación de la imagen de la bestia. Eso es lo que hace. Este año, en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, se llevó a cabo lo que es la Cumbre de las Américas, donde vienen todos los mandatarios latinoamericanos y también los jefes de gobierno de Canadá y los Estados Unidos. Biden abre la Cumbre
de las Américas en los Estados Unidos. Y luego dice, y reafirma la asociación económica. Y esa cumbre de las Américas, que es una cumbre de los gobiernos, de los presidentes de América Latina con Estados Unidos y Canadá, fue también asistida, hubo una convocatoria, fue acudida también por líderes religiosos, que no estaban juntos, pero estaban a un lado, en las mismas instalaciones donde se congregaban los presidentes de América Latina. Las religiones se hicieron presentes también en la cumbre de las Américas. Esto también es la formación de la imagen de la bestia. Nos dice, las religiones presentes en la cumbre de las Américas, la unidad en la diversidad religiosa se logró en la reciente cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Se logró que la unidad en la diversidad religiosa. Ese fue uno de los logros. ¿Qué nos dice el libro El conflicto de los siglos? Página 439. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Quiénes son los disidentes? Los que no acatan las leyes de Roma, los que no acatan las leyes de los poderes civiles y religiosos, se les llamará disidentes. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que por no obedecer al papado y al gobierno serán castigados con penas civiles. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Las iglesias principales de los Estados Unidos están unidas. Aunque son diversas creencias, se han unido en puntos comunes de doctrina. Y nos dice acá, estas son las religiones presentes en la Cumbre de las Américas. El Foro Interreligioso en la Cumbre de las Américas elaboró, esto es importante, elaboró un documento con objetivos comunes que se entregó a los presidentes que asistieron al evento continental. Esto es ya la imagen de la bestia. Los líderes religiosos firman un documento y le dictan a los presidentes, esto es lo que deben de implementar. Esto es lo que ustedes deben de hacer. Están empleando el poder civil, la religión está empleando el poder civil, de modo que el poder civil obedezca e implemente los acuerdos religiosos. Y esto es lo que ha sucedido en la reunión de las Américas. ¿Y quiénes se hicieron presentes? Estas son las religiones importantes de los Estados Unidos: católicos, anglicanos, luteranos, metodistas, cristianos reformados, bautistas, evangélicos, adventistas, cristianos ortodoxos, santos de los últimos días, judíos, musulmanes, bahá'í, indígenas, afro-latinoamericanos y caribeños, hinduistas, budistas, sikhs y otros. Estas son las religiones unidas en la Cumbre de las Américas que vinieron en acuerdo común y le entregan el documento a los presidentes de América para que ellos obedezcan las leyes religiosas, los acuerdos religiosos y que se haga mandatorio en sus países. Pero esto es lo que también está sucediendo ahora en el mundo entero. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 496. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3.
de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La apostasía en las iglesias protestantes, querido hermano, esta apostasía prepara el camino para la formación de la imagen de la bestia. Y nos dice, en cuanto al capítulo ambiental, desde Fidela, que es la unidad de todas estas religiones en los Estados Unidos, señalaron a los presidentes de América que deben, ¿qué es lo que deben? Implementar soluciones integrales. ¿Qué nos dice en el espíritu de profecía? Que la imagen de la bestia implementará las leyes religiosas por medio de emplear los poderes del Estado, por medio de emplear a los gobiernos civiles. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Deben implementar, dicen las Religiones Unidas, soluciones integrales con especial atención al cambio climático y la deforestación en la Amazonía. Así que este es un acuerdo de la ley dominical que avanza en la oscuridad, porque el cambio climático y todo su gran plan es un plan de traer adoración para protección del medio ambiente. Nos dice aquí este anuncio: el diálogo interreligioso es una necesidad urgente, dice el Papa Francisco en la clausura del Congreso de Kazajistán. ¿Y qué nos dice? El Papa dijo en sus comentarios que las grandes tradiciones religiosas del mundo deben dar testimonio del patrimonio espiritual y moral compartido de trascendencia y fraternidad. ¿Qué nos está diciendo acá? Que las religiones del mundo deben unirse en adoración juntas y dar testimonio espiritual y moral juntos. Eso es lo que está diciendo, que las religiones deben empezar a adorar juntas. ¿Para qué? Para dominar la conciencia del mundo entero, para dominar las conciencias de cada ciudadano de este planeta. ¿Y qué nos dice después? Dice, deben de unirse juntos en diálogo interreligioso, que es urgente, y luego dice, trascendencia. ¿Qué es trascendencia? Es lo espiritual, es trascendencia, es lo espiritual de adoración a Dios. Eso es trascendencia. Pero no, dice el Papa, la trascendencia, el más allá, adoración. Eso es el mensaje que él le dio a los líderes. Deben de adorar juntos. Debe de haber adoración juntos. Y luego dice, es impresionante que cada día millones y millones de hombres y mujeres de diferentes edades, culturas y condiciones sociales se unan en oración en innumerables lugares de culto. Esta es la fuerza oculta que hace que nuestro mundo avance, dijo el Papa. ¿Qué deben hacer? Todas las religiones deben de unirse en oración y en adoración en diferentes lugares de culto en el mundo entero. Ese es el plan. Y no solamente las religiones, sino debe de hacerse con los gobiernos. Esta es la imagen de la bestia en su pleno apogeo. En Éxodo capítulo 20, versículo 3 nos dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios sabe de que hay dioses ajenos. Los dioses de las naciones son dioses ajenos, pero el Dios de la Biblia es el Dios creador. Nos dice Salmos 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Querido hermano, querida hermana, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y adorar al Dios creador. Para el 2 de noviembre, 2 y 3 de noviembre, hay una cumbre del G20. Los más poderosos del mundo, los presidentes que representan las naciones más poderosas del mundo, se congregarán en Indonesia, en Bali, en noviembre del 2022, noviembre 2 y noviembre 3. ¿Y qué va a suceder? Las religiones del mundo
acudirán también. Las religiones del mundo acudirán también en Bali. ¿Y cuál es una de esas iglesias que tristemente acudirá también? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. También acudirá, porque lo ha estado haciendo desde que comenzó la cumbre que se llama del G20. Las religiones del G20 han estado también convocadas, han sido convocadas, han sido invitadas. Y dice acá, líder adventista habla de derechos al margen del G20. Durante los últimos 11 años, las cumbres interreligiosas del G20 se han llevado a cabo al margen, o sea, al lado de cada cumbre del G7, G8 y G20. Y luego dice, su propósito es considerar el papel de la religión y la fe en los problemas globales actuales. Esto es la imagen de la bestia, el papel de la religión junto con los gobiernos en la solución de problemas globales actuales. Y luego dice, y resaltar las contribuciones concretas hechas por la religión y el Estado. Esta es la segunda vez que Ganun Diop, de la Conferencia General, de la Asociación General, ha sido invitado a dar un discurso plenario en este evento. El primero fue en la cumbre interreligiosa del G20 de 2015 en Estambul, Turquía. Así que, querido hermano, querida hermana, esto para que nosotros no desechemos la fe, que no caigamos de nuestra fe, porque esto ya estaba profetizado que iba a suceder. Habría infiltración y por medio de la infiltración muchos de los líderes se unen en este movimiento global, mundial, para la unificación de las religiones con el Estado, para dominar las conciencias. Así que mientras que la cumbre del G20 se realizará en noviembre, el 3 de noviembre, en Indonesia, los líderes religiosos mundiales también asistirán a este foro del R20, que es religioso del G20 en Bali. Y nos dice aquí, 150 líderes mundiales, o sea, ya no es solamente los 20 religiones más importantes del mundo, sino que 120 líderes mundiales interreligiosos asistirán al R20, que es parte del G20 y que sucederá en Bali, en Indonesia. Nos dice acá este comunicado. En colaboración con Rabita Alam Islami o la Liga Musulmana Mundial, la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama llevará a cabo la Religión 20, la cumbre de Religión 20, los días 2 y 3 de noviembre del 2022 en Nusa Dua, Bali, al foro de la serie de presidencias del G20 asistirán 150 líderes mundiales interreligiosos. Esto es la formación de la imagen de la bestia. Una vez más, bien claro, nos dice aquí esta noticia. El gobierno de Indonesia designa al PBNU, o sea, esta liga musulmana, para organizar el foro de Religión 20 e invita al Papa Francisco. Hay una invitación por parte del gobierno de Indonesia para que el Papa Francisco acuda a esta convocatoria de los líderes de las naciones, los líderes de las religiones de las naciones de las naciones. Nos dice, el gobierno designó a la organización Nahdlatul Ulama para celebrar el foro R20. Y luego nos dice, el foro es un evento complementario o paralelo del gobierno G20, de la cumbre del G20. Es complementario. ¿Qué significa complementario? Que se complementan,
que la religión y el Estado se complementan, que van juntos. ¿Para qué? Para dictar leyes de adoración mundial. Y este es el comunicado. PBNU organizará el R20 e invitará al Papa Francisco al arzobispo. Nos dice Yakarta, la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, en colaboración con la Liga Musulmana Mundial, llevará a cabo la Cumbre Internacional de Líderes Religiosos del Foro Religioso R20 del 2 al 3 de noviembre de 2022 en Bali. Pero ¿qué sucederá esos mismos 2 días? En Bahrein, una nación del Medio Oriente, mayoritaria musulmana, Bahrein organiza el foro Interfaith, el foro interreligioso con el gran imam de Al-Azhar y también con el Papa Francisco. Así que cuando el gobierno y las religiones del mundo se congregan en Bali junto con el G20 y que hacen invitación al Papa Francisco para que asista a Indonesia, el Papa Francisco acudirá a una convocatoria en Bahrein. Nos dice, el foro de diálogo de Bahrein se llevará a cabo del 3 al 4 de noviembre bajo el lema Este y Oeste para la coexistencia humana, para la unificación de las religiones. Eso es lo que está diciendo. Se espera que atraiga a más de 200 líderes religiosos mundiales, figuras de los medios de comunicación de renombre y académicos. Así que en el Medio Oriente, en el país de Bahrein, habrá una convocatoria para todos los líderes de las religiones del mundo, para la mayoría, para 200 líderes. Y en Indonesia, a la misma vez, otra convocatoria para más de 150 líderes de las religiones del mundo. Nos dice acá, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Porque el plan es la formación de la imagen de la bestia. No solamente ya la formación, ya su plena formación. Nos dice acá, líderes religiosos mundiales se esperan que asistan al foro R20 en Bali, en Indonesia. Y nos dice, después de asistir al foro de 2 días, se invitará a los líderes religiosos a visitar Yogyakarta. Yogyakarta es una ciudad grande de muchos templos de las religiones del mundo. Indonesia es el país más grande en población islámica, en población de musulmanes. Pero Bali es una provincia mayoritaria hindú. Es donde se celebrará la cumbre del G20 en Bali. Es hindú. Practican el hinduismo. Pero Indonesia, el país es mayoritario musulmán. Y luego, después de esos 2 días de la cumbre del G20 y de la cumbre de las religiones G20, los líderes religiosos visitarán Yogyakarta y también Java Central. Esta es una región musulmana. Y ellos visitarán del 4 al 6 de noviembre para complementar el proceso de discusión. Lo que se acuerde del G20 y del R20, las naciones y las religiones del mundo, el acuerdo va a ser complementario con la visita a Yogyakarta. Y luego nos dice, el presidente dijo que invitará a los religiosos mundiales para observar las prácticas religiosas. Ese es el plan. Después de la reunión del G20 y R20, se invitará a los líderes religiosos a adorar juntos, a practicar las prácticas religiosas, a observar prácticas religiosas. Y la armonía en Indonesia
que podría inspirar a otros países para lograr una vida pacífica y armoniosa. Eso es lo que va a hacer. Van a ir a Yogyakarta, en Indonesia, a los templos budistas, templos hindús, para adorar juntos, para llevar a cabo ¿qué? Ceremonias religiosas, para observar prácticas religiosas. Van a ir al templo de Sewu, que es un templo hindú en Yogyakarta, e irán a otros templos para adorar juntos. Y luego dice acá, anteriormente declaró que el foro R20 no es simplemente un medio para discutir y reflexionar sobre los problemas religiosos, ya que también se espera que el foro dé lugar a un movimiento que se convertirá en el medio para implementar el consenso logrado en R20. Este es un movimiento de adoración global. Eso es lo que nos están diciendo. No es solamente traer a los líderes de las religiones en diálogos interreligiosos, sino de desarrollar ya un movimiento global de adoración juntos. Así que visitarán los templos budistas, como el templo de Borobudur, que está en Indonesia. Visitarán los templos hindús y adorarán juntos. ¿Y qué nos dice esta noticia? El cambio climático. El Papa le pidió a la ONU la implementación efectiva del Acuerdo de París. ¿Cuál fue el Acuerdo de París? Que todas las religiones y los gobiernos del mundo deben proteger el medio ambiente por medio de asistir a los diferentes cultos, lugares de culto y adoración en día domingo. Ese fue el documento. Y el Papa le insta a los gobiernos de la ONU a implementar ese Acuerdo de París y que sea efectivo. ¿Y qué hace las Naciones Unidas? Nos dice Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Esta convocatoria para el día 2 y 3 o los días del 6 al 18 de noviembre, que es una convocatoria para todas las naciones del mundo, una cumbre para proteger el medio ambiente. Las Naciones Unidas estarán congregadas en Egipto, otro país musulmán. ¿Para qué? Para obedecer la ley del Papa, donde dice, el Papa le pide a las naciones la implementación efectiva del Acuerdo de París. Y vemos este logo, que es un logo muy, pero muy significativo. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Pero el Papa, en su encíclica Laudato Si, pide que el día domingo y la participación en la Eucaristía sea de importancia especial para el cuidado del medio ambiente. Ese es el Acuerdo de París, que fue firmado por todas las naciones del mundo y que fue ya ratificada porque es una ley, es la ley dominical, es la ley de adoración en día domingo, la participación en la adoración eucarística. Eso es lo que el Papa ha mandado, de que las naciones implementen ya la adoración en día domingo, la adoración eucarística en día domingo para proteger el medio ambiente. El Papa les ha dicho, debe ser ya y debe ser efectivo. Pero la palabra de Dios es clara. Nos dice que la adoración debe ser dada solamente al Creador. Apocalipsis 14:6 nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el verdadero mensaje para las naciones del mundo. ¿Qué nos dice? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar al Dios Jehová, a Dios el Creador. Este es el mensaje del primer ángel.
En Éxodo 28, el cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y luego nos dice, versículo 11, Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado, el día de reposo, y lo santificó. Querido hermano, este es el mensaje de adorar al único Dios verdadero, al Dios creador. Pero el Papa, lo contrario, unifica las religiones en adoración en día domingo. Dice acá, COP27, el Papa Francisco invita a los cristianos a un mes de conversión ecológica. Un mes, todo este mes de septiembre, un mes de conversión ecológica que concluyó el 4 de octubre. Invitación a todos los cristianos. Una conversión. Cuando alguien se convierte de sus pecados, como el Señor Jesús predicó, convertíos y arrepentíos, como predicó también Juan el Bautista. Pero esta es una conversión ecológica. ¿Y qué nos dice? Con motivo del tiempo de la creación que comenzará el 1 de septiembre del 2022 con la Jornada Mundial de Oración por la integridad de la creación y finalizará el 4 de octubre del 2022, día de San Francisco, o sea, Francisco de Asís. El jefe de la Iglesia Católica invita a sus fieles y a los de otras denominaciones cristianas a observar un mes de conversión ecológica. Este es un mandato de adoración, querido hermano, querida hermana. Debemos de ser fieles a la santa ley de Dios, a los mandatos de Dios, Jehová, no a los mandatos de las religiones del mundo. Y querido hermano, ¿qué dice Mateo capítulo 15, versículo 9? El Señor Jesús dijo, pero en vano me adoran. Esta es la traducción del King James en inglés. Pero en vano me adoran, enseñando por doctrinas los mandamientos de hombres. Y en Éxodo 31:18 nos dice, cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, fue en el monte Sinaí, un monte muy especial. Y dice Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Pero ¿qué ha de suceder en Egipto? ¿Qué va a suceder con esta convocatoria para los días del 6 al 18 de noviembre, la cumbre climática de las Naciones Unidas? Habrá una conversión, una adoración del día domingo. Y aquí pueden ver el logo de esta cumbre climática que se llevará a cabo en Egipto. Nos podemos ver el sol. Sí, pero si ustedes lo convierten, o sea, le dan vuelta, se dan cuenta de que hay manos adorando. Hay manos. El plan es adoración en día domingo. El plan es la ley dominical por mandato de las religiones del mundo y por mandato de las leyes civiles, de los gobiernos, unidos juntos en adoración en día domingo. En día domingo, el día del sol. Ven ustedes las manitas en adoración. Así que cuando el Papa manda a sus religiosos, a los que pertenecen a su religión, a que guarden un mes de adoración por el cambio climático, por conversión, y que manda a las demás denominaciones cristianas a una conversión ecológica, es una conversión en adoración en día domingo. Eso es. Usted voltea el logo del COP27 y es adoración en día domingo, lo que el Papa está mandando a todos
los líderes mundiales. ¿Y qué sucederá en el monte Sinaí? Esos mismos días en que la cumbre por el medio ambiente, la cumbre de todos los presidentes del mundo y primeros ministros del mundo, ¿qué sucederá en el monte Sinaí? Dice, regresando al monte Sinaí. ¿Por qué dicen regresando al monte Sinaí? Esto no puede ser, porque no se regresa al monte Sinaí, sino para, en una forma espiritual, recibir los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero aquí dice, regresando al monte Sinaí, un llamado profético por la justicia climática y una ceremonia de arrepentimiento. ¿Están buscando qué? Algo significativo, simbólico, de regresar al monte Sinaí para recibir la ley dominical, no para recibir la santa ley de Dios, para adoración, para esa conversión ecológica que le llaman, pero es una conversión donde la imagen de la bestia hace mandar que todos adoren en día domingo. La unión de los líderes religiosos con los líderes políticos unidos para mandar adoración, para controlar la conciencia de cada individuo mundial. Y nos dice acá, del día domingo 13 de noviembre del 2022, en el monte de Sinaí, en paralelo con la COP27, que es la conferencia climática de la ONU, se llevará a cabo esta unidad de religiones, regresando al monte Sinaí para recibir no la ley de Dios, sino la ley del Papa, la ley de adoración en día domingo. ¿Y qué nos dice? Entre el 6 y el 18 de noviembre de 2022 se llevará a cabo la conferencia climática de la ONU, COP27, en la península del Sinaí, en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y luego dice, las comunidades religiosas y los líderes religiosos tienen un papel clave que desempeñar para abordar el cambio climático, o sea, la ley dominical, la adoración mundial y la justicia climática, lo que requiere una transformación profunda dentro de la sociedad. Eso es lo que buscan, que haya una transformación en el asunto espiritual, en el ámbito de lo religioso, de adoración. ¿Y qué es lo que sucedió en el monte Sinaí? Es especial porque allí es donde Dios descendió del cielo y escribió los 10 mandamientos con su propio dedo y los dio a Moisés. Y esto está en Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos. Pero ¿qué están haciendo todas las naciones del mundo? Están mandando de que las naciones y las religiones adoren y que adoren en día domingo. Nos dice el Papa Francisco a los líderes de las religiones, recordamos a todos que somos criaturas por el bien del mundo. Y luego dice, las diferentes tradiciones religiosas nos recuerdan que no somos omnipotentes. Ante el misterio del infinito que nos sobrepasa y nos atrae, las religiones nos recuerdan que somos criaturas. No somos omnipotentes, sino mujeres y hombres en camino hacia la misma meta celestial. Pero ¿cuál es esa meta celestial? Si la palabra de Dios dice que las naciones, los dioses de las naciones son ídolos. Los dioses de las naciones son ídolos, pero Jehová creó los cielos y la tierra. Y luego dice, esta misma meta es una meta celestial de todas las religiones unidos por un vínculo de auténtica fraternidad como hijos e hijas del mismo cielo. Este fue el mensaje del Papa. Pero en la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que obedezcamos los mandamientos de la ley de Dios, que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pero este comunicado dice
en este discurso que todas las religiones van hacia el cielo, que todos van a entrar en el cielo. La palabra de Dios dice, el Señor Jesús es claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Apocalipsis 13:8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, adoraron a la bestia, al papado, en adoración en día domingo. ¿Por qué? Por miedo, porque le tienen miedo a los gobiernos unidos con las religiones, le tienen miedo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en muchos países, incluyendo Argentina? Dice, esto el 20 de septiembre, llega a Córdoba la Noche de los Templos, un evento para celebrar la pluralidad de cultos. ¿Pero quién está organizando esto? Los gobiernos locales. ¿Quiénes están echando a andar estas prácticas religiosas? Los gobiernos en Argentina. Y dice, con una alta convocatoria transcurrió la segunda edición de la Noche de los Templos, donde participan los templos de los musulmanes, los templos de los judíos y los templos de los católicos en Argentina. ¿Por orden de quién? ¿Y convocatoria de quién? Del gobierno. Nos dice, la Noche de los Templos estuvo a cargo de la dirección de culto. ¿La dirección de culto de quién? Del gobierno. Esto es la imagen de la bestia. Empleando el poder civil, la religión empleando el poder civil para dictar leyes religiosas. Y esta es una ley religiosa, de que todas las gentes participen en visitar sus diferentes templos religiosos y hacer oraciones y rezar juntos. Nos dice, la Noche de los Templos estuvo a cargo de la dirección de culto y dirección general de promoción de la ciudad, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Gestión General del Gabinete, con el acompañamiento del Comité Interreligioso por la Paz. Esta es la imagen de la bestia. La religión y el Estado juntos, empleados para llevar a cabo actos religiosos, ceremonias religiosas. Y en España también, dice, Tarragona acogerá del 13 al 16 de octubre la segunda noche de las religiones. Aquí tenemos la imagen de la bestia. Y pronto la imagen de la bestia hará matar a todo aquel que no la adorase. Todo aquel que no adore en día domingo será castigado. Queridos hermanos, no tengamos miedo, porque la palabra de Dios es clara. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice acá, del 13 al 16 de octubre, Tarragona celebrará la segunda noche de las religiones, una iniciativa de la Consejería de Nova Ciudadanía, del Ayuntamiento y la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso e Interconviccional, con la colaboración del Instituto Municipal de Serveis Socials y la Municipalidad de Centres Civics. Esto es en España. Y luego esto es en Colombia, municipio abrió convocatoria para conformar el Comité de Libertad Religiosa y de Cultos. ¿Para qué? Para desarrollar la imagen de la bestia, querido hermano y querida hermana. Este es cumplimiento profético. Este es cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Dice, municipio, este es el gobierno, municipio abrió convocatoria para conformar el Comité de Libertad Religiosa y de Cultos. Es un comité de unión de iglesia con el Estado. Y dice, la alcaldía de Bucaramanga, a través de la resolución 836 del 2022, abrió una convocatoria para conformar el comité del sistema de seguimiento de la política pública de libertad religiosa
y de cultos, o sea, política de adoración. Y querido hermano, ¿qué nos dice Apocalipsis 14:9? Y el tercer ángel lo siguió diciendo, esto es para que no tengamos temor, no tengamos miedo de las leyes humanas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, la unión del Estado con la religión, y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea, la adoración en día domingo por leyes gubernamentales, por imposición civil, esa es la marca de la bestia, adoración en día domingo por imposición civil. Si alguno recibe la marca de la bestia, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Así que, querido hermano, querida hermana, es tiempo de reflexionar. La imagen de la bestia está en su apogeo y el tiempo de gracia está a punto de cerrar. La puerta está a punto de cerrarse. Es tiempo de aceptar el mensaje de los tres ángeles. Es tiempo de aceptar las profecías. Es tiempo de obedecer a Dios antes que a los hombres. El espíritu de profecía dice que hay muchos hijos de Dios en todas las denominaciones y en todas las religiones hay pueblo de Dios. Y en muchas de las denominaciones cristianas, muchos de los hijos de Dios han guardado el día domingo creyendo que es el mandamiento de Dios y son sinceros y Dios los llamará a salir de toda esa contaminación espiritual, de toda esa confusión babilónica, a salir de allí, de la observancia en el día domingo, como era este servidor que estaba en la religión católica y Dios me llamó para el ministerio pastoral también. Pero la palabra de Dios dice que cuando venga el tiempo de la crisis de la ley dominical, dice así, Conflicto de los Siglos, página 502. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Entonces adorará la bestia y su imagen. Es muy claro. Querido hermano, querida hermana, en Apocalipsis 15:2 nos dice, y esta es una promesa para usted que ha sido fiel a Dios en obedecer sus mandamientos, sin mezclarse con las demás religiones, en adoración para traer la paz mundial, sin mezclarse en adoración para traer la paz mundial, querido hermano, querida hermana. Debemos ser fieles a Dios. Nos dice Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, estos estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Usted quiere, querido hermano, ser fiel a Dios, guardando los mandamientos de Dios, adorando a nuestro Señor Jesús, Jehová, Dios creador nuestro. A diferencia de todas las religiones que adoran dioses que son ídolos, porque solamente Jehová es el verdadero Dios creador. ¿Usted desea obedecer a Dios antes que a los hombres? Oh, querido hermano, querida hermana, que Dios le bendiga en su decisión por recibir la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga en nuestra preparación para el reino de los cielos. Amén.